Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de salud y adolescencia. En esta clase voy a tener el objetivo de explicarles el sistema reproductor masculino. Voy a ir por las funciones generales, les voy a ofrecer unos esquemas para colocar las referencias y ustedes conozcan los órganos que integran el sistema reproductor masculino. Voy a nombrar y clasificar los órganos de acuerdo a su ubicación en órganos genitales internos y externos, y voy a hablar de las características y funciones generales de los órganos que lo integran. Este cuadro es, a manera de presentación, les voy a dar las 7 funciones que yo considero que deben saber para entender la introducción del sistema reproductor masculino. La primera función es que produce espermatozoides. ¿Pero qué son los espermatozoides? Son células sexuales haploides, porque tienen la mitad de la carga genética. Por eso son células sexuales, y si las tenemos que diferenciar con una célula mitótica, con las células que tienen 46 cromosomas, por ejemplo, una célula del corazón o una célula del intestino. Entonces, este tipo de células tienen la mitad de la carga genética, han evolucionado como células sexuales, que se producen por un mecanismo que se llama espermatogénesis, en una glándula que se llama testículo. Ahora, los espermatozoides tienen 3 zonas bien diferenciadas. La zona de la cabeza, donde tiene el núcleo, donde está el material genético, justamente los 23 cromosomas, y tiene una acrosómica acrosómica, que es una membrana que contiene enzimas hidrolíticas, que van a ayudar cuando el espermatozoide, la cabeza del espermatozoide se quiere meter en el interior del óvulo, ayudan a integrar, a meter la cabeza del espermatozoide en el interior del óvulo. Tiene una pieza media o una zona intermedia donde hay unos organelos que se llaman mitocondrias que justamente aportan la energía, y tienen un flagelito, una cola que se llama axonema, donde están los microtúbulos que ayudan a desplazar el espermatozoide. La segunda función es que secretan hormonas sexuales. ¿Cuáles son? Son los andrógenos, que voy a ejemplificar con 2 hormonas, la androsterona y la testosterona. Esa funcionalidad yo la voy a explicar más adelante. La tercera función, justamente, que el sistema reproductor masculino evolucionó para depositar estas células sexuales, los espermatozoides, dentro del canal de la vagina. La cuarta función es que intervienen en la perpetuación de la especie. O sea, intervienen, se relacionan con la reproducción biológica, que es crear nuevas vidas, o sea, hacer bebés. Y fíjense que hay una diferencia entre reproducción biológica y reproducción sexual, porque los espermatozoides intervienen en el proceso de reproducción sexual, o sea que van a aportar la mitad de su carga genética, y cuando se unan al óvulo en un proceso de singamia, van a dar origen a un huevo o cigoto. Eso es reproducción sexual. Ahora, la número 5 forman parte de la sexualidad. Esto quiere decir que los órganos genitales del sistema reproductor masculino forman parte de la genitalidad y van a formar parte del concepto de sexualidad, porque la sexualidad no es solamente los genitales, sino que involucra aspectos de cómo se relaciona una persona, un hombre, involucra la parte emocional, la parte psicológica. Digamos que el tema de la sexualidad es una construcción cultural e histórica. Ahora, la función número 6 va a interactuar con las hormonas, con el sistema endocrino y también con el sistema nervioso. Estos 2 sistemas van a ayudar a la funcionalidad del sistema reproductor masculino. Y la última función, voy a hablar sobre la ley, voy a mencionar en líneas generales la ley 26.150, que es la ley de educación sexual integral, que dice, sancionada a partir del año 2006, que dice que todos los alumnos tienen derecho a acceder a una educación sexual integral. Ahora la idea es mostrarles un cuadro donde se explicita la ubicación de los órganos genitales de acuerdo a su ubicación anatómica. Si se encuentran dentro de la cavidad pélvica, se van a denominar órganos genitales internos. Y si se encuentran fuera de la cavidad pélvica o en una región llamada perineal, vamos a encontrar a los órganos genitales externos. La idea es, en este cuadro, enumerarlos.
En los órganos genitales externos vamos a poner como número 1 al pene y como número 2 al escroto o la bolsa escrotal. Dentro de los órganos genitales internos, en el número 1 vamos a poner el testículo. Número 2, epidídimo. Número 3, conductos deferentes. Número 4, próstata. Como número 5 vamos a poner a la vesícula seminal. Como número 6, a la uretra. Y como número 7, a las glándulas de Cooper o glándulas bulbouretrales. Bueno, ahora yo les voy a dejar al descubierto el pizarrón porque ahora el cuadro se encuentra de manera completa con todas las referencias que nosotros pusimos en los órganos genitales externos y en los órganos genitales internos. Ahora, quiero continuar haciendo una aclaración con el tema de la uretra, que es un órgano que evolucionó de manera separada en el sistema reproductor femenino porque justamente la uretra es canal para la eliminación de la orina en la mujer y está separada totalmente del sistema reproductor. En el hombre está relacionado y tiene funcionalidad porque justamente la uretra sirve para canal de eliminación de la orina y también para evacuación del semen. O sea que ustedes ven ahí una relación íntima en cuanto a funcionalidad de la uretra en cuanto al sistema reproductor masculino y el sistema excretor. La idea ahora es enseñarles una técnica para poder dibujar en su carpeta el sistema reproductor masculino en un corte sagital, o sea, visto desde el costado. Lo que podemos hacer es empezar a dibujar la pelvis como una línea, luego hacen una prolongación para abajo, que esto va a representar al pene, luego vamos a hacer el testículo, lo ponemos hasta ahí. Ahora, lo que vamos a hacer es sacar como una línea del interior de lo que va a ser el pene y lo vamos a prolongar hasta ahí. Fíjense, lo vamos a hacer doble porque justamente forma como un conducto. Luego, fíjense que voy a hacer una especie de diafragma que se llama una estructura muscular que es urogenital, ¿sí? Y voy a delimitar el tema del testículo. Ahora, esta parte que está acá, de la uretra hasta este diafragma, se va a llamar uretra esponjosa. Sigo la línea hasta ahí y lo voy subiendo hacia arriba, ¿sí? Y voy a usar otro color, yo en este caso voy a usar el verde, para hacer la próstata. Esto es mucha práctica el tema del dibujo y cada uno tiene su estética personal en cuanto a la realización de los esquemas. Y una forma de dibujar el sistema reproductor es aprenderlo. Acá con verde, fíjense, va a estar la glándula próstata. Ahora, con color rojo voy a hacer la vejiga urinaria, ¿sí? Va a estar situada ahí y este conducto es el conducto excretor o uréteres, ¿sí? Son los uréteres. Fíjense que se está viendo como la parte izquierda de este dibujo, ¿sí? Bueno, ahora acá voy a agregar una glándula que es la glándula de Cooper o bulbo uretral. Son dos, pero como estamos viendo una parte del dibujo, la parte izquierda, solo se esquematiza una. Ahora vamos a ir por el epidídimo. El epidídimo lo voy a hacer con color negro, que se encuentra en la parte posterior del testículo. Y ahora lo que voy a hacer, lo que voy a dibujar es el conducto deferente, ¿sí? Fíjense que vamos a pasarlo, fíjense la trayectoria, por acá, por entre medio de lo que es la glándula bulbouretral y la próstata, lo voy a llevar por ahí, lo voy a poner por encima del urétere y va a llegar hasta ahí. Ahora, como lo voy a hacer doble porque justamente es un conducto y va a terminar ahí. Ahora hay una glándula, la vesícula seminal, que se acopla acá, entonces la vamos a dibujar así. Y ahí terminó el dibujo de los órganos internos, ¿no?
y hay parte de órganos externos. Acá vamos a dibujar en color negro la columna y también la parte de atrás, ¿sí? Entonces acá es como que, para que ustedes tengan como órgano de referencia la columna, ¿sí? Y acá el coxis. Y fíjense, el intestino, parte del intestino, lo vamos a hacer acá, ¿sí? Bueno, y ahí nos quedó prácticamente el esquema del sistema reproductor masculino. Ahora lo que voy a hacer es señalarles las referencias para poder explicarles las características y las funciones de cada órgano que forma parte del sistema reproductor. La idea ahora es poner las referencias en este esquema, que acuérdense que es un corte sagital visto de costado. Fíjense, en el número 1 vamos a poner como referencia a los cuerpos cavernosos. Estos cuerpos son estructuras de tejidos donde permiten que durante la erección del pene se llenen de sangre, tengan muchísima irrigación. La referencia número 2 vamos a poner tejido esponjoso, porque el pene está formado por los cuerpos cavernosos y por tejido esponjoso. Y aquí en rojo, fíjense, rodeando la uretra, vamos a poner la referencia número 3, es la túnica albuginea. Acá, con el número 4, vamos a poner la referencia que corresponde al glande, que el glande se encuentra en la cabeza del pene. Como referencia número 5, vamos a poner el testículo. El testículo, acuérdense que es una glándula mixta, porque no solamente produce los espermatozoides, sino también que sintetiza y secreta dos hormonas sexuales, la testosterona y la androsterona. Y fíjense que los testículos en el interior va a tener unos tubos que se llaman tubos seminíferos donde se producen los espermatozoides. Esta estructura que está pintada de verde es el epidídimo y le vamos a poner la referencia número 6. Acuérdense que el epidídimo es una estructura que está en la parte posterior del testículo y tiene como función principal actuar como órgano de reserva de los espermatozoides. Como referencia número 7 vamos a poner la uretra, pero es la parte esponjosa de la uretra, que es la que se desarrolla dentro del pene. Como referencia número 8, que está pintado de verde, vamos a poner una estructura que es la uretra, pero es la uretra membranosa, ¿sí? Esta estructura que está pintada de rojo es el músculo urogenital, ¿sí? Es una especie de diafragma. Vamos a ponerle referencia número 9. Y como referencia número 10 vamos a hablar del conducto deferente. Los conductos deferentes son estructuras, son conductos que transportan los espermatozoides que son producidos en el testículo y actúan a modo de conexión entre el epidídimo y los conductos eyaculadores. Como referencia número 11 vamos a poner a la vejiga urinaria. Referencia número 11. Acuérdense que yo les dije que el sistema reproductor masculino tiene como característica que la uretra es conducto común para el transporte del semen y también de la orina. Fíjense acá, esta estructura que está pintado de azul se va a llamar vesícula seminal y le vamos a poner referencia número 12. La vesícula seminal es una glándula que fíjense que está conectada y va a aportar tres sustancias importantes para la producción del semen, porque el semen no son solamente los espermatozoides, sino las sustancias que las glándulas van aportando para el producto final, que es el semen. En la vesícula seminal, que están situadas por delante del recto y por detrás de la vejiga urinaria, produce prostaglandinas, que son unas sustancias que justamente que cuando el semen llega a la cavidad de la vagina, produce contracciones uterinas y va a tener funcionalidad en el tema de que va a permitir que los espermatozoides se desplacen y lleguen hasta el oviducto. Otra sustancia que se produce es la fructuosa, que es un azúcar que le va a aportar alimento a los espermatozoides, porque justamente acá esta vesícula seminal lo que hace es almacenar
los espermatozoides maduros, ¿sí? Y otra sustancia que produce es una proteína que se llama fibrinógeno. Estas tres sustancias le va a aportar al semen. Acuérdense que la fructosa es muy importante porque sirven de alimento a los espermatozoides. Ahora, fíjense acá que esta glándula tiene un conducto, se conecta acá con la parte del conducto deferente. Es como que los espermatozoides van circulando por acá, el líquido, ¿sí? Van teniendo ese trayecto, y en ese trayecto estos conductos, ¿sí? A través de estos conductos se aporta los productos químicos que sintetizan y producen estas glándulas. La próstata es una glándula, está pintada de verde. Le vamos a poner la referencia número 13. ¿Por qué es tan importante la próstata? Porque justamente también va a sintetizar productos químicos para terminar de que se produzca el semen. El producto químico que aporta es el PSA, que es un antígeno prostático, que justamente en jóvenes está en niveles bajos, pero sirve ese antígeno prostático para hacer un diagnóstico a nivel médico si la próstata está funcionando mal o hay alguna anomalía, porque justamente se elevan el PSA en el nivel de la sangre. Eso sale en análisis de sangre. Otra sustancia que aporta es la espermina, y también aporta líquido lubricante para que se puedan desplazar los espermatozoides. Bueno, otros iones que puede aportar la próstata son iones, como por ejemplo el zinc y el magnesio. Bueno, fíjense que ya a esta altura el semen llegó hasta esta dimensión, hasta esta altura, y ya recibió el aporte tanto de la próstata como de la vesícula seminal. Siguió su trayecto y acá va a recibir el aporte de las glándulas de Cooper o vesículas bulbo-uretrales, también se las puede conocer con ese nombre, y justamente aporta un líquido transparente y gelatinoso que va a ayudar a desplazar los espermatozoides a través de la uretra. Fíjense acá que en esta parte que me olvidé de mencionarles está la uretra prostática, ¿sí? Y le vamos a poner como referencia número 14. Bueno, simplemente esas son todas las referencias del corte sagital del sistema reproductor masculino. Quiero aclarar que sobre el esquema del corte sagital, la vejiga urinaria se pone como órgano de referencia, no es que pertenezca al sistema reproductor masculino, simplemente porque la vejiga vacía el contenido de orina que tiene y la uretra justamente está relacionado con dos sistemas distintos, porque la uretra es conducto común de eliminación de la orina y también del transporte del semen. Entonces por eso se estaría relacionando con el sistema reproductor la uretra y también con el sistema urinario. Bueno, ahora voy a continuar con el corte frontal del sistema reproductor masculino. Acuérdense que está en posición anatómica, o sea que el hombre está mirando de frente. Les voy a dar las referencias. El número 1 es el testículo. Acuérdense que como está en posición anatómica, este es el testículo izquierdo. El número 2 es el epidídimo. Número 3, conducto deferente. Número 4, glándulas de Cooper o glándulas bulbo-uretrales. El número 5 está representado por la próstata. El número 6 por las vesículas seminales. El número 7 es la uretra prostática. El número 8 es la uretra membranosa. El número 9 es la uretra esponjosa. Número 10 es el cuerpo del pene. Y el número 11 es el meato uretral. Voy a volver al número 1 para mostrarles el corte sagital, visto de costado, del testículo. El número 1 es la túnica albuginea. Número 2 son los tubos seminíferos. Número 3 son los tabiques. El número 4 es el escroto, es la bolsa escrotal que contiene en el interior a los testículos.
Número 5 es el conducto deferente, el número 6 es la red de Hallett o red testis y el 7 es el epidídimo. Acá voy a explicar los tipos de células que se encuentran dentro de la glándula, que son los testículos. Voy a mencionar a las células de Sertoli, que tienen dos funciones importantes. La primera, justamente, es actuar fagocitando el resto de citoplasma que queda durante la formación de los espermatozoides, proceso llamado espermatogénesis. Y la función número 2 de las células de Sertoli es regular el funcionamiento y la producción de las células de Leydig. Las células de Leydig tienen la función de sintetizar y producir testosterona. La testosterona es una hormona sexual masculina que interviene en los caracteres sexuales secundarios. ¿Qué significa? Que cuando el niño se está transformando en hombre, en ese cambio interviene la testosterona, cambiando el tono de voz, engrosando las caderas, engrosando la cintura escapular, interviene en el crecimiento del pene y del testículo, el crecimiento en general, en el crecimiento del vello pubiano, crecimiento del vello axilar y los pelos en general. Produce también más tonicidad a la parte de los músculos. En la parte del hombre, la testosterona interviene en el impulso sexual, en la producción de los espermatozoides y también se dice que actúa en la protección de los huesos. Volviendo a la referencia número 10, que es el cuerpo del pene, voy a mencionar solo algunas estructuras que forman parte de la vista externa del mismo. El prepucio es un pliegue, es una pielcita que estaría recubriendo la cabeza del pene o glande. En la parte posterior del pene tenemos al frenillo, que es un pliegue elástico de tejido que actúa uniendo el prepucio con la parte mucosa del pene. Y otra parte importante es que entre la cabeza y el cuerpo del pene hay una circunferencia que se llama corona. Bueno, queridos alumnos, esto ha sido todo en la clase de sistema reproductor masculino. Espero que les haya resultado informativo e interesante y que les sirva para conocer su propio cuerpo. Hasta pronto y hasta una nueva clase.